Muy bien, hermanos, amigos, es un privilegio saludarlos a esta hora de la noche. Solo estamos viendo si esto está transmitiendo correctamente. Este era uno de los temas que teníamos pendientes para esta semana, la batalla espiritual, por lo menos la parte introductoria que tiene que ver con lo que Pablo habla sobre nuestra fortaleza en el Señor. Así que teníamos pendiente este tema. Posiblemente no lo deje acá en la página, sino que para aquellos que lo vean diferido estará disponible en el canal de YouTube, posiblemente, si no, pues también se queda acá. Así que vamos a ver esto brevemente. Un saludo, sé que a esta hora hay pocos conectados, pero igual esperamos que el tema refresque o sea de provecho para algunos de ustedes. Así que hoy es 26 de agosto del año 2023, son las 7:25 hora local. Esperamos que se encuentren bien al otro lado. Gracias por estar ahí, a los que ven en diferido también, gracias por pasar. Saludos a todos, saludos Fred Mendoza, gracias por estar ahí. Y así a cada uno de los que se vaya incorporando, también los que vayan a ver esto de manera diferida, también gracias por estar ahí y dejar su like y todo lo que hacen. Se agradece mucho esperando que esto sea útil, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco sobre la batalla espiritual, al menos de manera introductoria. No vamos a ver todo lo que compete a este tema porque es un tema bastante amplio, pero que creo que esta introducción puede motivarnos a investigar más sobre el asunto, tal vez a corroborar más nuestras fuentes. Bien, lo primero que vamos a decir, permítanme, es que lo primero que vamos a decir es que la batalla espiritual es algo real. Sin embargo, hay dos extremos, ¿no?, muy frecuentes en este tema y son aquellos que niegan la existencia de este asunto, de esta esfera espiritual, porque les parece bastante ilógico, bastante extraño de que hayan cosas ahí que nosotros no vemos y tratan de racionalizar todo, de razonarlo, de darle una explicación lógica y natural. Y hay otros que sobre espiritualizan todas las cosas que ven. Por ejemplo, hemos llegado a ver casos de gente que habla de espíritus eh, de obesidad, de espíritus de en la Coca-Cola o ven espíritus en cualquier cosa que a veces desafían bastante lo que viene siendo el sentido común y la propia escritura. Pero ¿es esto así? ¿Deberíamos nosotros inclinarnos a un extremo o al otro? La verdad es que la Biblia sí nos habla de esta batalla espiritual y bueno, la batalla espiritual es más evidente desde Génesis capítulo 2, al menos en la trayectoria del canon, ¿no? Vamos encontrando este aspecto de una batalla que existe entre Dios y aquellos que se oponen a él, y vemos que es una batalla que ya está resuelta prácticamente. En un sentido ya está resuelta, pero todavía no. Esto es lo que se conoce en la escatología como el ya, pero todavía no, que es un asunto bastante interesante de investigar, ¿no? Esta frase, ya, pero todavía no. Y es que ciertamente llegará el día en cuando esta batalla quede totalmente cerrada, definitivamente clausurada, si pudiéramos decirlo así. Y le tenemos un gran spoiler desde ya, y es que Cristo vence, Cristo es el triunfador, Cristo y su pueblo ganan la victoria, obtienen la victoria, y pues gloria a Dios, ¿no?, por nuestro Señor Jesucristo. Pero dicho esto, que hay una batalla, es muy importante que nosotros como cristianos podamos conocer un poco al respecto, al menos lo que la Biblia nos enseña, necesariamente lo que la Biblia nos enseña, ya que de esto puede partir la comprensión o la manera en cómo hacemos las cosas o de cómo vivimos delante de nuestro Señor Jesucristo. Es muy frecuente que a este tema se le añadan muchos aditivos o muchos ornamentos, mejor, esa palabra es mejor, ornamentos que no tienen mucho que ver. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado lo que es la cartografía espiritual. Eso fue muy popular allá en los años 2000, más o menos, cuando se hablaba de
trazar en un mapa ubicaciones donde podían haber malos espíritus basado en el comportamiento de la gente. Eso fue muy popular, la cartografía espiritual. Luego se fueron añadiendo otras prácticas, esto por el boom de la teología de la prosperidad, que se combinó con una especie eh, de movimiento de guerra espiritual. Y bueno, hay un autor que es muy popular por esto, se llama Peter Wagner. Escribió mucho sobre este tema de la guerra espiritual. Hay literatura que se volvió canon, si pudiéramos decirlo así, o que se volvió muy emblemática del tema de la guerra espiritual. Recuerdo en este momento un libro que se llamaba Hay cerdos en la sala o algo así, que hablaba sobre las influencias demoníacas en la familia cristiana. Y eran libros que tenían buenas intenciones, pero que tal vez el método o la teología no era eh, la más congruente al texto bíblico. Pero bueno, es parte de nuestra historia, es parte de nuestro crecimiento. Pero ya cuando vienes a la Biblia, te vas dando cuenta que el tema quizás va por otro sentido más específico. Así que eso vamos a ver hoy. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, un pasaje emblemático también, o que podríamos decir que representa lo que es la batalla espiritual. Al menos Pablo ahí hace una exposición bastante condensada, pero bastante clara también de lo que viene siendo la batalla de todo creyente, y creo que vale la pena revisarlo un poco. Antes de eso es bien importante reconocer que la carta a los Efesios está dividida en dos grandes partes. Estas dos grandes partes podrían resumirse en capítulo 1 al capítulo 3, lo que Dios ha hecho en el Hijo, es decir, la obra de redención, de justificación, de santificación y todo lo que compete a la parte soteriológica. Y luego, en la segunda parte del capítulo 3, a finales del 3 y hasta el último versículo, esta segunda parte nos habla sobre nuestra vida ahora en el Hijo, es decir, cómo vivir a la luz de lo que Cristo ha hecho, a la luz de la obra de salvación y de cómo esto afecta nuestro diario vivir. Entonces tenemos estas dos grandes partes en Efesios, y que valdría la pena analizarlas, pero no lo vamos a hacer en este video porque sería pues ya prácticamente otro tema, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar en que la teología es práctica, ¿no? No solamente es una cuestión teórica, sino que debe afectar también nuestra manera de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de actuar, de responder y de convivir, ¿no? Ante esta realidad de que hemos sido salvos, que hemos sido escogidos por el Señor para la alabanza de su gloria. Y bueno, habría que analizar todo lo que Pablo está destacando ahí. Pero en la última parte de esta carta es donde encontramos este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, donde Pablo hace una consideración bastante interesante de lo que viene siendo la batalla espiritual. Algunos le llaman la guerra cósmica. Es un término o una expresión bastante, pues también que se puede utilizar. Otros le llaman la guerra espiritual también, pues habla de un conflicto. Yo, para fines didácticos, estaré refiriéndome a esto como la batalla espiritual. Así que creo que eso es algo que quería mencionar. Bien, hablemos de Éfeso. Éfeso es una de las ciudades más importantes, bueno, era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Si ustedes estuvieron en sus clases de historia, han de recordar que Éfeso, pues, es una de las que más destaca dentro de lo que viene siendo el ministerio del apóstol Pablo. Y no solo hablando en el sentido bíblico, sino también que se presume o se dice que Éfeso tenía lugares muy hermosos, era una ciudad cosmopolita, es decir, ahí podíamos encontrar personas de diferentes naciones, de diferentes pueblos que llegaban a hacer sus comercios, a vender, a comprar. eh, y tanto así era la popularidad y la destacabilidad de esta ciudad de Éfeso,
que se llegó a convertir en una, o formó parte de las siete maravillas del mundo, ¿no? En aquel momento se construyó pues lo que se viene conociendo como un templo dedicado a la diosa Artemisa, también conocida como Diana. Eh, no es que tenía dos nombres, ¿no? Sino que para los griegos era Artemisa, pero para los romanos era Diana, pero prácticamente este ente eh, divino, para ellos, ¿no? Este ente divino estaba asociado a la reproducción, estaba asociado a la caza, a los animales domésticos. Bueno, era uno de los dioses más populares dentro de Éfeso, por decirlo así, era el dios, ¿no? Que representaba a Éfeso. Entonces, había una gran devoción en este lugar y de hecho muchos de aquel momento se identificaban con esta diosa que supuestamente les traía pues buenas cosechas, también les traía pues que sus animales estuviesen sanos, también les ayudaban para la caza. Recordemos que la caza era una de las cosas de las cuales sobrevivía las personas y también estaba asociada a la fertilidad. De hecho, en la imagen que ustedes están viendo ahí en la pantalla, en la presentación, ustedes ven que la estatua de Diana tiene como una especie de calabazas o de esferas en su parte frontal y esto representaba la fertilidad. Supuestamente estaba asociado a los testículos del toro. Entonces todo esto representaba que era una diosa que daba fertilidad, que daba pues buenas cosechas y buenos momentos a aquellos que supuestamente le servían. Era conocida también como la diosa madre. Jonathan Mesa ha de estar viendo esto y posiblemente está enloqueciendo con lo que he dicho. Ese es un chiste para aquellos que conocen a este señor, asume que hay una diosa, ¿no? Gnóstico, es un gnóstico muy vergonzoso, pero ese es un paréntesis nada más. Entonces, esta era el dios, ¿no? La diosa que estaba en Éfeso, era una entidad muy perseguida. Aquí ustedes ven una representación de lo que viene siendo una de las siete maravillas del mundo. En aquel tiempo, el templo dedicado a Diana, se presume que esta era su forma original, esto basado pues en los estudios arqueológicos. Eh, si lo vemos, pues es muy interesante. Para aquellos que han sido mundanos, han de recordar a los caballeros del zodiaco. Pues algo así se ve, ¿no? Como aquellos templos que salían en esta serie de ya hace mucho tiempo, donde están los pilares y está esta infraestructura tan emblemática y tan griega, ¿no? Es que esto lo ves y ya sabes que es griego, no sé por qué, pero te da ese sentir. Entonces, este templo, se supone, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Eh, bueno, la verdad es que al verlo, y si esto, las dimensiones son tal como las describen los arqueólogos, pues era hermoso, ¿no? Era impresionante, como viéndolo desde un lado arquitectónico, era impresionante, no hay otra palabra. Se llegó a conocer este templo como Artemisio, dedicado pues a Artemisa de Éfeso. Así que si alguno de ustedes estuvo aquí, me cuenta qué tal estaba ese lugar. Pero a mí me parece muy, muy atractivo, al menos esta representación que se ha hecho aquí, ¿no? Bien, ahora, no solo había en Éfeso este culto a Diana o Artemisa, sino que también Éfeso era una de las ciudades más aclamadas o más llenas de personas que practicaban la hechicería, los magos, y
charlatanes de todo tipo. Bueno, Bruce Metzger, me perdonan si no lo pronuncié bien, este autor señala que de todas las antiguas ciudades grecorromanas, Éfeso era con mucho la más hospitalaria para los magos, hechiceros y charlatanes de todo tipo. O sea que ahí había una variedad de posturas. Si no te gustaba Diana, pues tenías a otro mago, otro hechicero, otro brujo por ahí para ofrecerte prácticas. Recordemos que en estos entornos la superstición está bastante arraigada, por lo cual las personas buscan tanto agradar a los dioses como protegerse de algunos entes divinos que se oponen a los dioses. De ese modo surge lo que se conoce como las letras de Éfeso o la Efesia Gramata, que están viéndolas ahí. Eran palabras escritas en amuletos que la gente usaba creyendo que traían protección de los poderes o les brindaban ayuda en tiempo de angustia o necesidad. Ahí está esta expresión que ellos colocaban en pequeños amuletos. Creo que esto no ha cambiado, ¿no? Hay gente que aún conserva esto de las prácticas de amuletos y que las andan por ahí. Pues no ha cambiado mucho. Charlatanes siguen habiendo en nuestra época que tratan con astucia de engañar a las personas. Bien, ¿por qué estamos viendo todo esto? Bueno, porque este es el contexto, al menos religioso y cultural, un poco de ello, donde se encontraba esta iglesia de Éfeso, estos hermanos a los cuales Pablo escribe esta carta, y vemos que era un contexto bastante difícil. Espiritualmente hablando, ellos no se encontraban en un lugar muy apacible, sino que había mucha influencia demoníaca de una manera u otra. Entonces Pablo, siendo inspirado por el Señor, escribe este pasaje de Efesios 6, 10 al 18, y bueno, y toda la carta, para alentar a sus hermanos, para consolarlos, para hacerles ver la grandeza del Evangelio. Y es que el Evangelio llega a Éfeso a través del ministerio de Pablo. Como ya les mencioné, esta ciudad, no solo las personas, sino que todas, o algunas mejor dicho, sino que todas las personas, la mayoría de personas estaba comprometida con Diana de manera religiosa, pero también de manera comercial, porque en aquel lugar de Éfeso lo que abundaba eran estas gentes que hacían sus figuras o eh, sus ¿cómo le llamaríamos a esto? Sus imágenes de Diana y las vendían, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto aún sigue siendo parte de nuestro entorno. Entonces, cuando la gente dejó de el culto a Diana, o sea, cuando empezaron a convertirse al evangelio aquellos hermanos en Éfeso, entonces los vendedores de ídolos pues vieron que sus ingresos estaban bajando. Ya no había stonks, sino que habían pérdidas. Había, ya no había demanda, ¿no?, de ídolos. Entonces, esto generó una gran revuelta que está descrita ahí en Hechos capítulo 19, 21 al 41, la cual no voy a leer, pero que ustedes pueden hacerlo en casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Pues dejar de comprar las imágenes y eh, en algunos casos, pues, deshacerse de ellas, ¿no? Ya no querer tenerlas en casa. Pero algunos comentaristas asumen que debido a esto, estos hermanos tenían como cierto temor, ¿no? Porque ellos estaban como familiarizados con este tipo de prácticas que llegaron a pensar, o se presume que llegaron a pensar, oye, mira lo que estamos haciendo, estamos pues oponiéndonos a estos dioses, no sabemos si vamos a tener consecuencias por lo que estamos haciendo. Así que Pablo, ya en Efesios 6, 10 al 20, les hace ver que estos poderes son reales, o sea, esto sí es real. Estas entidades demoníacas sí son reales, pero que deben estar firmes en el Señor, que deben tomar toda la armadura de Dios para hacer frente a todo esto, y que ciertamente están en una batalla, y que no es una batalla contra las personas que están viendo, sino que es una batalla contra
entidades, contra espíritus, contra gobernadores de tinieblas, pero que ellos tienen los recursos necesarios. Y Pablo les dice que se fortalezcan en el Señor. Y esto es que significa simplemente, bueno, no es que sea algo simple, sino que llanamente Pablo les está diciendo que deben recordar, deben tener en su mente de que Jesús tiene toda la abundancia de fuerza y de poder para sostenernos y para ayudarnos continuamente en esta lucha espiritual. Y esto está relacionado con la primera parte que ya les mencioné de la carta a los Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3. Pablo hace ver las riquezas de la gloria del Evangelio y de cómo el Señor nos ha hecho adeptos, cómo el Señor nos ha salvado, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha salvado, que Él es abundante en misericordia, que Él hace más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, yo tengo acceso a esos recursos, tengo acceso a ese poder, no para mis deseos, sino para hacer frente, para continuar en la vida cristiana, para hacer la batalla, o batallar, mejor dicho, en esta guerra, en esta lucha que tenemos continua. Hermanos, en nuestras fuerzas somos débiles, y eso es normal, o sea, el Señor conoce nuestra debilidad, pero Él es fuerte, Él es poderoso, Él es el todopoderoso, dice en los Salmos, y de manera que Él en nuestra debilidad perfecciona su poder, su gloria brilla abundantemente en nuestra debilidad. Pero hay que tener cuidado con este pasaje, ¿no? Muchos tratan de justificar conductas pecaminosas o cíclicas, ¿no? Que caen en lo mismo y caen en lo mismo y te dicen es que yo soy débil, hermano, yo soy débil, y están en ese ciclo. Y la cosa no funciona así. No es que yo voy a estar cayendo continuamente en un estilo de vida pecaminosa para probar que Dios es poderoso y que Él se perfecciona en mi debilidad. Eso no tiene relación. Lo que el texto nos está diciendo es que yo soy débil, ciertamente, pero que yo puedo recurrir al Señor para que Él me dé el poder para vencer. O sea, la vida de cristiano es una vida de victoria progresivamente en el Señor. Bueno, Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él ya da por hecho de que somos, o más bien dicho, el Señor ya da por hecho de que ya estamos en Él y somos vencedores. Entonces es una realidad. Entonces la batalla continúa y debemos constantemente ir al Señor. ¿Y por qué podemos ir al Señor? Porque Él ha resucitado, Él ha ascendido al Padre, Él reina, Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, Él es digno de toda adoración, Él es el Todopoderoso, de manera que este poder que Él tiene está sobre cualquier fuerza espiritual, y esto de cualquier época. Entonces los cristianos no deben de vivir con temor, no debemos de vivir con temor de las fuerzas espirituales. Si estás en Cristo, tú eres fuerte. Eh, Tristemente, en nuestra época, el cristiano asume de que, mire, es que Satanás, miren lo que me ha hecho, miren cómo me tiene. Hermano, Cristo te ha dado el poder para vencer, nos ha dado el poder para vencer. Claro, tenemos un enemigo que anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro, pero Él nos ha dado el poder para vencer, para resistirlo y para que Él huya de nosotros. No de nuestras fuerzas, repito, sino en el poder del Espíritu Santo. Estamos en medio de una lucha, por si no lo sabían, por si lo habían olvidado, les quiero recordar esto. Estamos en medio de una lucha. Hay un león rugiente buscando devorarte, buscando dañarte. Eres su enemigo, somos su enemigo porque estamos en Cristo Jesús. Pero la buena noticia es que Cristo es vencedor. Y si Él es vencedor, yo también soy vencedor. Y no solo eso, sino que su poder me ayuda para las batallas espirituales. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo me alejo de la fuente de poder, de la fuente de mi fortaleza? Bueno, voy a ser herido espiritualmente. Voy a sufrir alguna afrenta.
Cuando yo me alejo del Señor, cuando yo olvido de los recursos que tengo en Cristo, fácilmente no tendré la fuerza o la habilidad para oponerme a Satanás y las fuerzas espirituales. No somos tan fuertes como creemos. Hay algunos hermanos que dicen, no, a mí el diablo me puede aparecer y no pasa nada. Cuidado, cuidado hermano, cuidado, cuidado, porque antes de la caída está la soberbia. Cuidado, cuidado. Y es que la experiencia nos ha confirmado, hermanos, que cuando nos creemos la mera salsa, el top, top de tops, y que no hay nadie como nosotros, es cuando hemos olvidado que somos débiles y que Cristo es fuerte. Entonces necesitamos constantemente recordarnos que estamos unidos a Cristo, al Cristo que ha resucitado, y que en Él tenemos poder y fuerza por medio de sus méritos. Efesios 6:10 entonces nos llama a ser guerreros humildes y dependientes del Señor, que vamos constantemente a buscar sus recursos, que vamos constantemente a buscar su poder. Hay que ser humilde en esta batalla. Hay que ser dependientes del Señor. Finalmente, quiero presentar una frase del comentarista y teólogo Charles Hodge. Lo expresó de esta manera, hablando de la batalla espiritual. Él dice, por lo tanto, quien se lanza a este conflicto sin pensar en Cristo, sin poner su confianza en Él y sin buscar continuamente en Él fuerzas y considerándose a sí mismo como un miembro de su cuerpo, derivando toda la vida y vigor de Él, está loco. Qué fuerte, ¿no? Lo que está diciendo Hodge es que si nos olvidamos de Cristo en esta batalla, estamos locos. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando estamos más vacíos de nosotros mismos, estamos más llenos de Dios. Entonces, en esta batalla es necesario olvidarnos de nosotros y recordar a Cristo Jesús. Miren, están luchando ustedes contra un pecado en especial, porque la batalla espiritual incluye el pecado, ¿no? Si están luchando contra un pecado, por mucho positivismo que te inyectes y digas, este día voy a ser diferente, o este día lo voy a hacer mejor, y te miras al espejo y te digas, ¿quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? Tú lo puedes hacer, tú puedes lograrlo. Ese positivismo es un placebo que te puede servir algunas horas o un par de días, pero realmente el recurso más necesario para enfrentar nuestras debilidades humanas, nuestro pecado en sí, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Es nuestra unión mística con Él, porque nosotros estamos unidos a Cristo. Eso no lo puedo ver, no lo puedo palpar, pero es una realidad espiritual. Si yo he creído en Jesucristo y Él es mi Señor y Él me ha salvado por gracia, yo estoy unido a Él místicamente, formo parte de un cuerpo místico, que es la iglesia, pero que también de manera mística yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Eso es algo que el apóstol Pablo nos habla, ¿no? Cuando se refiere a la unión con Cristo, que es algo muy interesante, valdría la pena analizar ese tema, ¿no? Y es una doctrina que forma parte de la santificación también. Pero hermanos, en esta batalla espiritual, nuestra victoria es segura por medio de Cristo. Por lo tanto, nuestra derrota es segura, o por lo menos nuestros daños, mejor dicho, porque derrota, un verdadero cristiano nunca estará en derrota, pero sí que puede estar dañado. Tendremos daños si nos olvidamos de Cristo Jesús, si nos olvidamos de Él. Así que esto les quería compartir, sé que fue bastante breve, pero teníamos pendiente este tema. Si parece interesante el tema, podemos seguir desarrollando la armadura de Dios más adelante. La verdad es que pues eso depende básicamente del tiempo y también de ustedes al otro lado. Así que espero que esto les haya sido de provecho y animarles, porque mi deseo es animarlos a que
se fortalezcan en Cristo. Si algún problema tienen espiritual, si alguna batalla espiritual tienen, llámese algún pecado en especial, la mentira, la lujuria, cualquier cosa de estas, sepan bueno, yo también debo saberlo y no solo saberlo, sino que debo actuar en consecuencia, y es que en Cristo tengo los recursos necesarios para poder vencer ese pecado y vencer a Satanás. Así que tú no hemos sido redimidos para la derrota, sino que hemos sido redimidos para la victoria en Cristo Jesús. Por eso allá el Apocalipsis habla de los vencedores. Y tú y yo, por gracia, únicamente por gracia soberana de Dios, somos parte de esos que han de vencer por la sangre del Cordero. Así que recuerda nuestra identidad en Cristo, recordemos nuestra identidad en Él y vivamos en consecuencia, o sea, tal como Él lo espera, ¿no? O nos enseña. Así que ánimo, ánimo con tu batalla espiritual. Gracias a todos, a los que pasaron a comentar. Saludos, Daniel, saludos, Erika, Citlali, Dios te bendiga. Gracias también a los que han dado su like y los que han compartido. Bueno, gracias. Esto me hace entender que el tema es de interés, así que si Dios quiere vamos a seguir hablando de esto, de la armadura posteriormente y ser consolados con la verdad del Señor. Así que gracias a todos por estar acá. Pasen una feliz noche y bueno, que sigan creciendo en el Señor y conociéndolo a Él. Saludos también a Jonathan, gracias por pasar. Así que por acá queda el en vivo por si lo quieren ver. Y gracias a todos por sus saludos y sus likes. Gracias. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Pasen buenas noches.